Vamos a ver este caso que consta de lo siguiente. ¿Sí? Tenemos una sucesión de término general a sub n, que no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que el primer término, el a sub 1, es 2, y que a sub n es igual a 5 por a sub n menos 1 más 3. Para todo n mayor o igual a 2. O sea, para los términos que siguen al término número 1, que fue el que calculamos al principio. ¿Sí? Entonces la idea en este caso es determinar e, que es el límite de la dicha sucesión a sub n, dividido 5 a la n. Entonces vamos a ver cómo armar este ejemplo, ¿sí? Para tratar de entender la regularidad y lo que sigue. Como ustedes ven acá, este caso se trata de una sucesión recurrente o también conocidas como recursivas, ¿sí? Recurrente o recursiva. Y este nombre básicamente es porque, si ustedes observan cómo está armada la sucesión, ¿sí? Uno define el primer término, que es la semilla de la sucesión, el primer elemento, y todos los que siguen van a depender de los anteriores. O sea, el primero es una cadena, ¿sí? Dependen exclusivamente de los anteriores. Es decir, no tenemos una fórmula que sea independiente del paso, como pasa en la mayoría de las sucesiones, ¿sí? Eso quiere decir que es un poco más difícil sacar o obtener el término principal de la sucesión al principio, ¿sí? Tenemos que hacer un poco de análisis. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como una tabla en Excel, ¿sí? Lo que se puede hacer es tratar de reemplazar cada una de las cuentas y ver cuál es el patrón, esto es un poco abajo, cuál es el patrón que se repite en todas, como para entender si hay una relación clara entre ellos y de ahí sacar una fórmula, ¿sí? Porque básicamente las fórmulas de la sucesión se pueden evaluar, se pueden probar, pero se deben armar de una forma un poco más artesanal, ¿sí? Y justamente la idea del límite es en este caso para tratar de evaluar qué es lo que ocurre para la sucesión en sí, ¿sí? Sin embargo, uno puede decir, bueno, en este caso, la pregunta del problema apunta a solamente determinar el límite de dicha sucesión sobre 5 a la n, con lo cual, en este caso, podemos pensar de que a lo mejor la sucesión no es importante o no es necesariamente importante encontrar cuánto vale dicho valor, ¿sí? Sino poder hacer algo con la cuenta que nos permita llegar a destino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a empezar buscando algún patrón dentro de los primeros números, ¿sí? Entonces, simplemente cuando uno trata de buscar el término general de la sucesión, lo que se trata es de, con distintas técnicas, tratar de encontrar cuál es el patrón correspondiente, ¿sí? De cada uno. Entonces vamos a ir reemplazando lo primero, ¿sí? A sub 1, que me queda 2, luego a sub 2, que me queda por la fórmula 5 por a sub 1 más 3, que esto es igual a 13, ¿sí? Luego a sub 3, que me queda como 5 por a sub 2 más 3, que me queda 68. Y así vamos a probar un par de términos más, que estos me quedan reemplazando la fórmula simplemente, por ejemplo, 343 y 1718 respectivamente, ¿sí? Y la idea es tratar de ver si existe alguna regularidad. Por ejemplo, vamos a tratar de, ya que la serie recursiva se define como una suma, sería interesante tratar de evaluar las restas entre cada uno de los términos, entre el anterior y el siguiente. Entonces, por ejemplo, a sub 1 menos a sub 2 menos a sub 1 me queda como 11, ¿sí? Luego a sub 3 menos a sub 2 me queda como 55, a sub 4 menos a sub 3 me queda como 275 y a sub 5 menos a sub 4 me queda como, en este caso, 1375. En rigor de verdad no hay ningún patrón que a priori aparezca, digamos, como algo interesante. Lo que sí se podría tratar es de buscar los divisores de cada número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? 11 es primo, ¿sí? Porque 11 dividido 11 me queda 1, así que es un número primo. 55 dividido 11 me queda 5, y acá me queda 5 y esto es 1, ¿sí? Luego tenemos 275, ¿sí? Entonces vamos a ir probando 275 dividido, vamos a hacer la cuenta en este caso, pero por ejemplo, supongamos vamos a tener 275 dividido 11, ¿sí? Es probable que sea divisible por 11 también, que me queda 25, muy bien, entonces divido por 11, me queda 25, luego me queda 5, me queda 5, y luego me queda un 1. Entonces se puede pensar, por ejemplo, como 11 por 1
por 5 a la 0, que es un 1. Luego podemos pensar como 11, ¿sí? En este caso por 5 a la 1. Y luego tenemos 11 por 5 a la 2 y luego tenemos 11 por 5 a la 3. Con lo cual hay algo que sugiere dentro de esas restas, ¿sí? Que ese 11 va a estar dentro de cada término por separado, ¿sí? Y que puede haber una regularidad entre cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la idea sería decir, bueno, 5 al algo, ¿sí? ¿Qué es el 1, qué es el 2, el 3 de cada uno? ¿Sí? De cada una de estas puede bien ser. Si yo estoy parado, por ejemplo, en el caso de alguno de estos puede ser el n anterior, ¿sí? Al mío o mismo estamos hablando del mismo. Y n aparece como una constante en las diferencias de cada uno. Entonces lo que yo voy a plantear es lo siguiente. Ya sé que es un número multiplicado por 5 a la n, ¿sí? Como una potencia. Entonces esto lo puedo pensar, si yo lo reemplazo, ¿sí? En decir que a sub n me queda como 5 por a sub n menos 1 más 3, si yo lo reemplazo en mi fórmula, dado este modelo, ¿sí? Es decir, pensando que a sub n puede ser una constante multiplicada por 5 a n, vamos a ver cuál es el caso. Entonces diría, bueno, en este caso me va a quedar c por 5 a la n como 5, ¿sí? Por c por 5 a la n menos 1 más 3. Observen ustedes que estoy reemplazando, ¿sí? El a sub n, que en este caso me queda como c por 5 a la n, ¿sí? Esto que está en amarillo, y luego voy a tener, por ejemplo, a sub n menos 1, que en este caso me queda 5c por 5n menos 1, ¿sí? Y vamos a tratar de prolijar un poco la ecuación. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Voy a dividir ambos lados, en este caso por 5 a la n menos 1, ¿sí? Para ver qué ocurre. Y vamos a tener en este caso, por ejemplo, ¿sí? C por 5, y esto me queda como 5c más 3 sobre 5n menos 1, ¿sí? Vamos a sacar en ambos lados c por 5 menos c por 5, que esto me queda como, en este caso, 3 a la 5n menos 1, y finalmente me queda 0, que esto es igual a 3 sobre 5 a la n menos 1, ¿sí? En este caso, ¿cuándo cierra la ecuación? Porque lo que vamos a ver es que hay un tema con esto, porque no podemos despejar la letra C en ese caso. Entonces vamos a ver si hay algún término faltante. Esto parece un absurdo, ¿sí? Entonces probablemente le falte algo a nuestra fórmula como para seguir adelante, ¿sí? Entonces vamos a ver si se puede pensar, suponer una fórmula, en este caso, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tenemos un número multiplicado por a la n y vamos a tratar de suponer algún tipo de fórmula para nuestro caso. Entonces vamos a ver que nuestro a sub n puede ser un número multiplicado por 5 a la n más otro número constante, ¿sí? Que tenga una estructura que repita esa potencia de n y que nos fijemos que sea así. Entonces, básicamente por iteración, y esto hay toda una manera, ¿sí? De buscarlo, un poco con análisis fino, la idea sería que este a sub n nos va a quedar como 11 veinteavos por 5 a la n, y luego vamos a tener menos 15 veinteavos en el caso de b, que quedaría de esta forma, ¿sí? Es una de las opciones, ¿sí? Y otra opción, por ejemplo, sería ponerlo como un veinteavo, ¿sí? Por 5 a la n menos 15. ¿Está bien? Son dos maneras equivalentes de poder tomar el término general de la sucesión, ¿sí? Esto se hace un poco por prueba y error, pero básicamente es eso, proponiendo modelos matemáticos y viendo cuál es el que puede llegar a andar o puede ser un buen ajuste para nuestra secuencia de números. Yo les recomiendo que al principio lo hagan con algún software tipo Wolfram o ChatGPT, porque es más rápido para poder encontrar las cuentas correspondientes. Bien, y vamos a llevar esto mismo, ¿sí? Para nuestra cuenta general, vamos a venir acá, y lo que vamos a tener en este caso, ¿sí? Es que calcular el límite, ¿sí? Que nos había pedido nuestro enunciado, ¿sí? El límite de esta sucesión dividido 5 a la n. Ya con el término general es una cuenta mucho más simple para realizar, ¿está bien? Entonces vamos a responder. En este caso, ¿sí? Con estos datos vamos a calcular el límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre 20 de 5 a la n menos 15, y luego todo esto dividido nuevamente por 5 a la n. ¿Bien? Y vamos a agrupar uno por uno, ¿sí? Observen ustedes. Vamos a tener en este caso, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, acá, me comí algo, perdón, que esto sería, tenemos un 11, ¿sí? Entonces tenemos un 11 acá, ¿sí? Y de este lado también, que vamos a incluirlo antes que sea tarde, ¿está bien? Entonces vamos a tener un 11 por 5 a la n.
Entonces vamos a ver, límite de n tendiendo a infinito de 11 sobre 20 por 5 a la n dividido 5 a la n menos 11 por 15 dividido 20 por 5 a la n. Bien, tenemos toda la resta. En el primer caso, 5 a la n y 5 a la n se cancelan, ¿sí? Nos va a quedar solamente el primer término, con límite de 11 veinteavos, que lo podemos sacar fuera, ¿sí? Porque básicamente este límite nos queda, digamos, sin variable. Y luego, este 11 por 15 sobre 20, ¿está bien? 11 por 15 sobre 20 nos va a quedar también, ¿sí?, libre, en este caso, ¿sí? Y la única variable que aparece en el límite va a ser 1 sobre 5 a la n. ¿Qué va a ocurrir? Cuando reemplacemos por infinito, esto, ¿sí?, denominador va a ser infinito, haciendo que toda la ecuación sea o tienda a hacerse 0, ¿sí? Y por lo tanto anule todo este término. Entonces finalmente la ecuación nos queda